hay riesgos que no debemos correr, ¿cierto? Y suena muy jocoso, pero va uno a ver a la práctica y a la realidad. Y sí, esa triada de seguridad, calidad y ética, una triada inseparable. Yo no me paso un semáforo en rojo, hay una norma porque hay un antecedente de seguridad. Calidad, estándares de calidad desde la fabricación de los dispositivos médicos. Ética, conducta, cómo los uso, porque podemos tener lo último en generación, pero si no lo usamos adecuadamente, entonces nos lo llevamos con el casquito o el casquito adelante, ¿cierto? Entonces, esa triada es fundamental. ¿Para qué? Para disminuir los riesgos, en este caso, riesgo como la probabilidad de que ocurra un evento, que prácticamente es función la central de esterilización. Y así como sistema de barrera microbiano, se avanzó de empaque a sistema de barrera microbiano, la central es reconocida como esa unidad de reprocesamiento de dispositivos médicos. Entonces, miren cómo ese reconocimiento es tan importante porque es una unidad que transforma unas entradas en unas salidas con el objetivo de dar respuesta satisfactoria a la seguridad del paciente desde la esterilización. Y resalto, agradezco el trabajo de los auxiliares en la central, de los líderes, con ese compromiso en la seguridad, en la atención en salud. Término, ya nuestra jefe Koldinsky, Naida, nos lo aclaró. Dice, ¿qué es un dispositivo médico? Es cualquier elemento utilizado desde la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad. Yo le adiciono un pedacito pequeñito que tiene la normativa 4725, donde dice que los dispositivos, los elementos utilizados en desinfección y esterilización están clasificados como dispositivo médico. En Colombia, porque esa normativa de un país a otro puede cambiar, ¿cierto? Entonces, hace clasificación de riesgo tienen clasificación de riesgo 1. ¿Por qué? Porque en cuanto a la utilización generan menos riesgo porque son menos invasivos. Digamos que responden a una normativa de estándares de fabricación, pero en su uso no son invasivos y representan el menor riesgo. Entonces están clasificados como clase 1. Si coloquialmente hablamos de empaque, entonces vamos a mirar esa clasificación. Tenemos grado médico como los reusables y los contenedores, tenemos no reusables como las telas no tejidas, el papel grado médico y el papel crepado, y en el grado no médico que nos ha acompañado históricamente, y hay instituciones que todavía donde se utiliza todavía el textil, pero ahí vamos a entrar como en esa diferencia de por qué no está cumpliendo como grado médico. Estos sistemas deben de cumplir dos objetivos importantes. Uno, una barrera microbiana eficiente, ¿sí? Y dos, una presentación aséptica. Y a veces esa presentación aséptica se nos olvida. Definición de presentación aséptica, esas pestañitas, vamos a ver si me apunta por aquí, me queda pausado. Esas pestañitas de manipulación, presentación aséptica en un dispositivo médico es lo que me minimiza el riesgo de contaminación cuando yo lo voy a transferir a una mesa estéril. Por eso hablamos de una lámina, un sistema primario que está en contacto con el dispositivo estéril y una externa que está en contacto con el medio ambiente. Cumplir esas dos cosas, no se les olvide, tanto barrera microbiana eficiente como presentación aséptica, para garantizar esa seguridad desde que salió del esterilizador hasta que llegó al paciente. Características de los sistemas de barrera en esterilización, como recordarlos, permitir la penetración y difusión del agente esterilizante. Entonces, decimos, el dispositivo de sistema de barrera es impermeable, con nombre y apellido, impermeable a líquidos, pero permeable al agente esterilizante bajo ciertas condiciones. Eso me lo enseñó una vez un ingeniero que me decía, no, eso no es impermeable. Impermeable a líquidos, pero permeable al agente esterilizante bajo condiciones específicas del método al que se somete en el proceso de esterilización.
ser resistente a las punciones y a la manipulación, proveer una barrera adecuada al polvo, a la humedad y a los microorganismos, el cierre hermético y la presentación aséptica de la que hablamos, que aplica tanto para esterilización hospitalaria como para esterilización a nivel industrial. Material. ¿Qué materiales tenemos? Y en este caso, en el grado no médico, tenemos esa textil de fibra natural que está formado por el urdimbre y la trama, que le va a dar la resistencia a este material textil. Se habla históricamente, como desde 1950, de la densidad, el gramaje es esa densidad por área que ha aumentado. En algunos, las fichas técnicas los pueden describir sobre 140 hebras, 180, 240 en las últimas versiones. Sin embargo, así se aumente en el textil, esa densidad por área no está cumpliendo las características de impermeable a líquidos, es una porosidad más amplia, no tiene barrera contra estos microorganismos, llamémoslos virus, bacterias, la porosidad sobre 0.8 micras va aumentando con los reusos, el material particulado del que desprende se puede convertir en vectores de microorganismos, por eso el manual de la OPS, pues este lo clasifica como la barrera microbiana menos eficiente. Por eso, ¿cuánto tiempo le damos al almacenamiento en textil? Almacenamiento muy corto, porque inclusive manipularlo con las manos húmedas ya es un factor de riesgo para que se contamine. ¿Sí? Ahora, los materiales grado medio. Miremos esta porosidad, ¿cierto? Que se va ampliando con los reusos y miremos esta porosidad que es más densa, por eso decimos porosidad de los grado médico es una porosidad controlada, que se puede describir de acuerdo al fabricante y se debe catalogar o por lo menos estandarizar en una porosidad no mayor a 0.5 micras, ¿sí? Puede variar de un fabricante a otro, pero no debe estar superior a 5. Y ahorita hablábamos que el textil era inicialmente 0.8. Entonces, y si aumenta con los reusos, la diferencia es significativa. Estos, por ser con esa porosidad controlada, tienen referencia al agua, debe estar normatizado, ¿sí? Estandarizado por lote para poder facilitar la trazabilidad y garantía de cumplimientos de estándares de alta fabricación. Dentro de ellos encontramos en la clasificación de grado médico polipropilenos, el papel mixto, las bolsas de papel, el Tyvek, el ultra, el crepado y los contenedores. Vamos a abordar algunas características de cada uno. En el papel mixto, en esa estructura microscópica, está fabricado con celulosa pura. En este, por ser este papel, tiene una porosidad controlada de 0.1 micras, cumple como barrera microbiana efectiva, tiene compatibilidad con vapor, óxido de etileno y formaldehído, resistente a las rupturas, ¿sí? Y a las presiones que se manejan durante el proceso de esterilización. Presentación, encontramos que tiene su indicador lateral que pasó por el proceso de esterilización y la conservación en el sellado con una pestaña de 1.5 a 3 centímetros que permita que el dispositivo salga por bordes estériles y no por bordes contaminados. Esa es la presentación aséptica, ¿cierto? Y esa apertura se llama apertura tipo Chevron. Uno dice que aquí, ¿qué tecnología hay detrás de esa pestañita? ¿Cierto? Y desde la central de esterilización la dejamos muy poquita o la dejamos muy grande, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿cierto? Pero miren la importancia, que si hacemos una mala práctica, unos guantes que no abren bien, a veces lo ve uno como una práctica inadecuada, un guante no abre la pestaña. ¿Qué hacen? Rompa. Y el material que estaba estéril pasó por bordes contaminados, porque ese era el que estaba en contacto con el medio ambiente, ¿sí? A veces pasa inadvertido. La selladora, utilizar la selladora adecuadamente.
Inclusive, la ficha técnica les debe decir qué normativa cumple, qué métodos de ensayo fueron aprobados y, sin embargo, si en la central de esterilización se pueden hacer evaluaciones y conceptos técnicos de cómo está funcionando esa selladora, se puede utilizar azul de metileno, sellar, pasar una gota de azul de metileno y verificar si la selladora está cumpliendo con esa condición. ¿Sí? Es compatible con los sistemas de esterilización de óxido de etileno, peróxido de hidrógeno. Desde su estructura, esta tiene poliolefinas, fue descubierto incidentalmente y documentado y marca registrada de DuPont. Es impermeable al agua, con porosidad controlada. Lo mismo, el sellado al calor debe ser el que recomiende el fabricante, el indicador químico, y pues no es biodegradable. En el papel ultra encontramos que este papel es una versión mejorada del mixto, porque si en el mixto hablábamos de gramajes aproximadamente de 60 y de 70, el papel ultra es el hermanito mayor, como dice una compañera mía, que es la versión mejorada donde encontramos una mayor resistencia con un gramaje de 90, apenas está como empezando a utilizar en Colombia, y cuando lo tocan van a ver la diferencia, se siente el gramaje y se siente que tiene unos estándares superiores al mixto. Ahora hablemos de los polipropilenos. Estos los podemos encontrar tanto a nivel industrial como a nivel hospitalario. Dentro de ellos, pues vamos a decir que el hospitalario tiene que cumplir una normativa específica. Si yo me voy a un centro que venda telas sintéticas, me encuentro rosaditas, amarillitas, y se decoran fiestas y se dan otras utilidades. Entonces, ¿será suficiente que diga tiene registro sanitario? ¿Cuáles son los registros sanitarios que emite el INVIMA? Tiene varias categorías, ¿cierto? Entonces tiene medicamentos, alimentos, sector de industria y aseo, y dispositivos médicos. Entonces, yo me podré llevar un elemento que tenga registro sanitario para la industria y llevarlo a hospitalario sin saber si tiene el sistema de barrera, cómo está conformado, ¿sí? Cómo está funcionando el material particulado que se pueda desprender de él. Entonces, que les quede como ese mensajito. Registro sanitario con nombre y apellido, pero ¿en qué categoría? ¿Sí? Cumple con registro y pruebas técnicas certificadas, es decir, son estándares emitidos por laboratorios autorizados. Podemos simular las pruebas, ¿sí? Como ejemplo académico, pero por ejemplo una prueba de filtración bacteriana a la que se somete el material que se utiliza para mascarillas, se hace con Staphylococcus aureus, ¿cierto? Entonces deben de ser certificadas por un laboratorio autorizado todas las pruebas, ¿sí? Mientras que el polipropileno comercial pues no cuenta con toda esta clasificación ni esa indicación de uso. Esta barrera del polipropileno tiene que ser efectiva, es compatible con los métodos de esterilización a nivel hospitalario, vapor prevacío preferiblemente, porque cuando avanzamos a sistemas de barrera que exigen más en el equipo, ¿sí? Calidad de vapor, ciertas condiciones, es más retador, ¿cierto? Pasa lo mismo que con los tipos de indicadores que miden 1, 2, 3, 4, 5 procesos. Así el sistema de barrera, al tener una barrera contra líquidos, va a ser más exigente con el vapor saturado y con las condiciones del esterilizador. Requiere que entre vapor y que salga vapor. Si tiene una barrera contra líquidos y se condensa, ¿saldrá líquido? No. Entonces hay que mirar que los esterilizadores tienen que estar parametrizados de acuerdo al sistema de barrera, porque el textil con la porosidad tan amplia seca por calor. Lo que se condense por calor vuelve y se seca. Entonces esa es como una diferencia también importante. Cumplimiento normativo vigente y de acuerdo a su gramaje va aumentando la resistencia. El bajo nulo desprendimiento de motas o de partículas. Dice 100% reciclable, pero es un material derivado o termoplástico, ¿cierto? Por su composición es termoplástico y es aprovechable. Sin embargo,
debe de cumplir en la cadena ciertas condiciones para que se convierta en un residuo no peligroso porque viene de un hospital, ¿sí? Entonces hay que alinear una cadena de aprovechamiento cumpliendo unos estándares desde gestión integral de los residuos para que se pueda dar, ¿sí? Encontramos diferentes gramajes, ¿sí? En cuanto a los más resistentes, tenemos gramajes, algunos están catalogados sobre 40, 60, 80, ¿sí? Y los superiores, de acuerdo al peso, de 100 a 600, va a decir, no es lo mismo irme a mercar 20 kilos con una bolsita que me aguanta 2 kilos. En la mitad del camino me dejó en la calle, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si ese dispositivo que estaba estéril para ese paciente, ¿sí?, era único y el material no tenía la resistencia adecuada, la gestión del riesgo, la implicación de la cancelación de la cirugía. Entonces, poder controlar todos esos ítems, poderlo llevar a hacer ese análisis de las implicaciones de utilizar el sistema de barrera adecuado con respecto a las implicaciones en el proceso. Ahora, el papel crepado en su estructura también tiene unos gramajes que van a indicar a qué peso se puede corresponder los crepados de diferentes generaciones 1, 2 y 3. Miren, cada uno va tratando de responder a las necesidades del medio y se hablaba de un gramaje de 57 en los iniciales, de 52, de 57, de 60. Estas últimas generaciones vienen no solamente con el material de celulosa, sino que también tienen un aglutinante que les da su característica de mayor resistencia. Bueno, en los contenedores, estos en su estructura microscópica hablamos de acero inoxidable, pero también pueden tener algunas aleaciones de aluminio. Dependiendo del fabricante, hay que seguir como esas indicaciones para poder hacerles el mantenimiento, el seguimiento a su uso. Miren, por ejemplo, que sin ser un sistema de barrera blando, conserva, yo me pongo a ver esa imagen y sigue siendo primario y secundario. La canasta tiene presentación aséptica. Cuando yo saco la canasta, estoy conservando la esterilidad del dispositivo. Su sistema hermético y su filtro garantizan ese sistema de barrera adecuado. En cuanto al filtro, el fabricante nos va a decir si el cambio es con cada ciclo o si el cambio es cada cierto número de ciclos. ¿Sí? Una de las pruebas con los empaques que se puede hacer es dejar agua en el contenedor y voltearlo y mirar la eficiencia de estos empaques que le dan como el sello, porque con el uso pueden empezarse a deteriorar y el fabricante nos va a decir, se requiere mantenimiento cada 3 meses o cada 6 meses para mirar que ese cierre sea efectivo. La marcación, importantísimo. Entonces, pues ya hablamos de los sistemas de filtro de cambios de acuerdo al fabricante, los mangos y la manipulación, el sistema de bloqueo para garantizar que llegue estéril hasta el paciente y esa identificación por sed que sea fija y digamos que el cumplimiento de norma de los rotulados en las etiquetas de identificación de trazabilidad, de quién lo empacó, de la fecha de vencimiento, esa pues importante para intercambiarla. Ahora, en las bolsas de papel superanti, estas bolsas tienen un recubrimiento como también tienen una franja termosellada, ¿sí? De propia, pues, como del envase. Como lo que trato de resaltar es que tiene un agente microbicida. No lo he visto utilizar mucho en las instituciones, posiblemente pues porque los tamaños son para piezas más pequeñas y de pronto nosotros estamos buscando identificar la punta, el tamaño y pues sería como una barrera que creo que por la que no se utiliza mucho. Este cuadrito es un resumen de esa compatibilidad del sistema. El textil aplica para el vapor prevacío, no para los demás. El mixto grado médico aplica para prevacío, formaldehído, óxido de etileno, ¿sí? Menos para el peróxido.
los polipropilenos aplican para los 3 sistemas, inclusive 4, de esterilización. Lo que pasa es que el formaldehído yo lo veo ya cada vez menos en el mercado, ¿cierto? Pero sigue apareciendo en la bibliografía. Los crepados no aplican para el peróxido, para los demás métodos sí. El Tyvek para el prevacío no, y ahí pues podemos ver la clasificación. Asimismo, los contenedores que aplican para vapor prevacío y para los demás no están indicados. Ahora, importante tener un sistema de barrera microbiano que sea eficiente, pero tener unas condiciones óptimas de almacenamiento. El manejo de la temperatura, los recambios de aire, las distancias de las estanterías. Entonces, eso es lo que va a ayudar a contribuir con el proceso más seguro. La vida útil de un dispositivo después del proceso de esterilización no se define ni por el tipo de esterilizador ni por el método. Que dices, no, es que al vapor le damos tanto, al peróxido le damos tanto. No, está determinado por la eficiencia de la eficacia del sistema de barrera en esterilización y de las condiciones óptimas de almacenamiento y seguir pues las normas del fabricante. Este cuadrito que les voy a compartir, ustedes lo encuentran en el manual de buenas prácticas de la OPS. Si ustedes le dicen, venga, este dispositivo, ¿por qué le da 3 meses? ¿Y por qué le da 6 meses? ¿Qué contestamos? ¿Sí? Esto sale de una categoría, hay un puntaje para ello. Entonces, está textual tomado del manual, donde de acuerdo a la calidad del sistema de barrera, si cumple el primer envoltorio, el segundo envoltorio, le dan un puntaje, ¿sí? En tela no tejida, ejemplo, primer envoltorio 40, el segundo le da 80, ¿sí? Y así para cada uno de los sistemas. Si además tiene un sistema de protección, que lo vemos, ya me vieron la cara, si lo vieron en esterilización industrial se utilizan más los sistemas protectores en polietileno y le dan un puntaje muy alto. Entonces uno decía, venga, ¿por qué unos 3 años, otros 2 años y otros 5? Ahí está la respuesta, que tiene un puntaje mayor por el cumplimiento de ese sistema y de altos estándares. Entonces aquí vemos el puntaje y en este ejemplo del producto A dice, tiene doble sistema, uno de papel, uno de polipropileno, 100 puntos, 80, más almacenamiento, está dentro de un área restringida, cumple con esos estándares, le está dando en el almacenamiento en quirófano 300 puntos para un puntaje de 480, y si miramos 480, está en este rango de 1 año. ¿Sí? Entonces, importante que lo consideren para cuando puedan dar respuesta a de dónde sale ese tiempo de almacenamiento. Bueno, y si no escojo el sistema de protección adecuado, ¿quién fue y por qué y cuándo y quién soluciona? ¿Sí? Bueno, ¿y dónde está el cumplimiento normativo? Entonces, a veces nos dicen, nos saltamos la norma, ¿sí? No pise, pero la pisamos de otra manera, ¿sí? Echa la norma, echa la trampa, que culturalmente hay que cambiarlo. Entonces, detrás de esto tenemos una normatividad de estándares de fabricación, tenemos como la mamá de los pollitos, ISO 9001, gestión de calidad en general para distintos sectores de la empresa, pero si ya miramos, ISO 13485 es la específica para gestión de calidad de dispositivos médicos, entonces ahí entramos. 14971 determina la seguridad de un dispositivo médico durante todo su ciclo. La norma que no se les olvide, específica, sistema de envasado terminal de dispositivos médicos, ISO 11607, parte 1 y parte 2, en la que se apoya la norma técnica colombiana 4778. Métodos de ensayo, entonces hablamos que hay que cumplir distintos métodos de ensayo, pruebas de filtración microbiana, presión hidrostática, inflamabilidad, para cada uno de ellos que debe estar certificado por un laboratorio autorizado. Bueno, ¿y quién regula? ¿Sí? ¿Quiénes son los entes de vigilancia y control? Como con tanta norma, les voy a recordar que una norma técnica es de cumplimiento voluntario. Cuando tiene detrás una norma jurídica, se convierte en obligatoria. ¿Sí? Una norma moral es no robar.
pero detrás de robar también hay una sanción y hay una cárcel. Entonces, si detrás de una norma técnica hay una norma jurídica que lo respalda, se convierte en obligatoria. No se les olvide. El sistema obligatorio de garantía de la calidad aplica para los prestadores de servicios de salud porque tenemos requisitos de habilitación, acreditación, programa de mejoramiento continuo y sistemas de información. ¿Sí? Para los dispositivos médicos está el INVIMA a través de esa vigilancia en la fabricación a los importadores y del decreto que nos hablaban esta mañana, decreto 4725 y esa clasificación que es vigente. ¿Quién une estas dos normativas? Tecnovigilancia. Cuando yo ingreso un dispositivo, le van a decir, jefe, me da un concepto técnico, me presenta una ficha técnica y cuál es digamos, la responsabilidad de hacerlo consciente, que las fichas técnicas no tienen una normativa específica, debe cumplir unos requisitos mínimos, pero se debe, usted dice, si esto me dice 2 o 3 cositas, ¿será que cumple? Hay que mirar con un ojo muy crítico la ficha técnica del dispositivo, porque cuando usted le hace las pruebas, usted va a decir, ¿me está cumpliendo la promesa que me está diciendo en la ficha técnica o no me la está cumpliendo? ¿Sí? Para tomar decisiones basadas en la evidencia. Lo que les decía, detrás de la norma técnica está la norma jurídica. Entonces, si miramos los estándares de acreditación de habilitación, tenemos ciertos en infraestructura, en talento humano, ¿sí? En central de esterilización no le dice a usted qué sistema de barrera debe usar, pero sí le dice en dispositivos médicos que aplica para nosotros, utilice empaque grado médico, respaldado en la normativa colombiana. Bueno, ahora, ese cumplimiento, ¿cómo seleccionamos cuáles serían esas herramientas para seleccionar adecuadamente los sistemas de barrera en esterilización? 1, cumplimiento normativo, tener esa clasificación según el riesgo. El registro sanitario como dispositivo médico, la ficha técnica lo más completa y detallada posible. Adicional, las pruebas técnicas certificadas por laboratorio y adicional a eso, el papel puede con todo también. Que ustedes puedan hacer una valoración, una evaluación y concepto técnico del dispositivo que están requiriendo. Como conclusiones, no todos los sistemas de barrera estéril son compatibles con los diferentes métodos de esterilización. Los contenedores o empaques de alto gramaje requieren, lo que decíamos ahorita, que los esterilizadores cuenten con parámetros adecuados para que se pueda dar. Algunos contenedores rígidos o polipropilenos solo pueden utilizarse en esterilizadores de prevacío, ¿sí? Porque son más retadores con el equipo. La selección adecuada evita costos asociados a la no calidad. Miren, si detrás del paciente hay una familia y hay un contexto de seres humanos, cuando nos toca del lado de pacientes, la cosa es diferente, ¿cierto? Y dentro de la institución tenemos ineficiencia, incumplimiento, reproceso, estancias hospitalarias prolongadas, cancelaciones de cirugía. Entonces, son mayores esos costos asociados a la no calidad. Para cerrar, ya me acabé los 7 minuticos. Esa paletica me asustó, 8 ya. Si el cumplimiento es poder, ahora tienes el poder de decisión para contribuir a una atención segura en salud. Nos dejamos aplicar una inyección con una jeringuita de vidrio. Yo la hirvo muy bien, ¿sí? Hervimos la aguja, nos devolvemos. No, ¿cierto? Lo mismo pasa con los sistemas de barrera en esterilización. Avanzar de una porosidad no controlada a una porosidad controlada nos va a contribuir con la seguridad en la atención de los pacientes. Muchísimas gracias.